Los doppelgangers son duplicados paranormales de una persona real. Pueden manifestarse de varias maneras y algunas veces los podrás ver por el rabillo de tu ojo, encontrarlos en una carretera solitaria, e inclusive verlos de pie detrás de ti cuando miras un espejo. A veces, un doppelganger no puede ser visto por el individuo en absoluto, sino que se manifiesta a otras personas en un lugar completamente diferente. Los místicos de todas las épocas han creído que son criaturas sobrenaturales, copias espirituales de la persona, o gemelos francamente demoníacos. Mientras tanto, los científicos dicen que son solo fallas eléctricas del cerebro, o enfermedades mentales como la esquizofrenia. Solo dos cosas son ciertas acerca de estas apariciones misteriosas. A menudo son malas noticias, y un sorprendente número de personajes históricos han afirmado que fueron perseguidos por ellos. Lo que estás a punto de ver, son los 10 doppelgangers más impactantes de la historia. En la posición 10 tenemos a Johann Wolfgang von Goethe. Fue un famoso escritor, poeta, y político alemán. Un día, se encontraba viajando en un sendero después de salir con una chica llamada Federica. De repente, se encontró a un misterioso personaje cabalgando hacia él. La persona que vio, fue claramente un doble de sí mismo a pesar de que llevaba puesta ropa diferente. Instantes después, la figura humanoide desapareció y pronto se olvidó de él. Años más tarde, se encontró a caballo por el mismo sendero pero en dirección contraria. Fue entonces cuando se dio cuenta de que llevaba puesta la misma ropa que su doble usó hace años. Y solo semanas después de este acontecimiento, murió. Posición 9. Catalina la Grande. Fue emperatriz de Rusia durante el siglo XVIII, y era conocida por ser una mujer inteligente, poderosa, y peligrosa. Ella no se inmutaba por las cosas pequeñas, como ver a su propio doppelganger fantasmal sobre su trono. Se dice que una noche, Catalina estaba acostada en su cama cuando sus funcionarios le dijeron que la acababan de ver entrar en el recinto real. Cuando la monarca se propuso a investigar, se encontró con su doble sentada tranquilamente en el trono. Catalina ordenó inmediatamente a sus guardias disparar a su homóloga paranormal. Las historias no dicen si la bala tuvo algún efecto sobre la emperatriz espectral. Sin embargo, la propia Catalina murió poco después. Posición 8. Percy Bysshe Shelley. Fue un brillante escritor y poeta, aunque se le recuerda principalmente como el esposo de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Aunque era de suponer que su cónyuge, la escritora de terror, hubiera tenido experiencias paranormales, de hecho era su marido quien presenció doppelgangers. De acuerdo a su mujer, Percy se ahogó en un accidente de navegación en 1812, solo días después de que hubiera tenido varios encuentros con su doble. Según Mary, la experiencia más inquietante que tuvo su esposo fue cuando caminaba en una terraza, solo para encontrarse de frente con su doble quien le preguntó: ¿por cuánto tiempo vas a hacer feliz? Después de este extraño evento, su esposo empezó a actuar de manera extraña hasta que finalmente murió. Posición 7. Sir Frederick Carner Rush. En 1906, el miembro del Parlamento británico Gilbert Parker, estaba asistiendo a un debate cuando vio a Sir Frederick Carner Rush, sentado cerca de un jardín. Esto lo sorprendió enormemente, porque sabía que su compañero parlamentario estaba gravemente enfermo en el momento. Aún así, él lo saludó cortésmente y le dijo: «Espero que te sientas mejor». Sin embargo, Frederick no reaccionó de ninguna manera. Se quedó sentado allí con una expresión sombría en su rostro. Cuando Gilbert miró de nuevo a su amigo, el asiento estaba completamente vacío. Desconcertado, lo buscó inmediatamente en el vestíbulo solo para descubrir que nadie lo había visto pasar. Cuando el verdadero Frederick se enteró del incidente, quedó bastante sorprendido y confundido. Su familia, sin embargo, estaba aterrada y temía que el doppelganger fuera una mala señal. Desafortunadamente tuvieron razón, ya que solo unos años después de lo ocurrido Frederick murió. Posición 6. La reina Isabel I. Gobernó de 1558 a 1603, y fue la última Tudor que estuvo al frente del país. Ampliamente reconocida como una monarca carismática y sensata, era el tipo de persona que uno no esperaría que incursionara con lo paranormal. De acuerdo con la reina, una noche vio a una Isabel espectral que yacía inmóvil en su cama, casi como un cadáver. La experiencia fue particularmente inquietante, ya que tales apariciones se dice que son un signo de muerte. Aún así, sería fácil de poner esto como un problema temporal en la mente de una anciana estresada, si no fuera por el hecho de que la reina murió poco después de ver a su doble. Posición 5. María de Jesús de Ágreda.
En el siglo XVII, los exploradores y misioneros del continente americano se sorprendieron al encontrar que muchas comunidades indígenas de Nuevo México ya estaban practicando el catolicismo. Al ser interrogados, los miembros de la tribu dijeron que habían sido convertidos por una misteriosa dama vestida de azul. Al investigar el fenómeno, los misioneros descubrieron que una monja española llamada María de Agreda era la responsable de estos actos de conversión. Ella afirmó haber enseñado el cristianismo a los indígenas bilocándose a través del océano. Cabe destacar que María nunca salió de su convento y solo sabía que América era una tierra salvaje, pero su historia fue suficiente para convencer a las autoridades eclesiásticas de que ella poseía una habilidad especial. Posición 4. Abraham Lincoln. Su primera experiencia con el mundo paranormal ocurrió una noche mientras descansaba en su cama. De repente y por alguna razón desconocida, decidió mirarse en un espejo y vio su propio rostro, excepto que tenía dos caras. Un segundo Lincoln pálido y fantasmal lo miraba desde atrás, casi como un cazador que está a punto de liquidar a su presa. Abraham se sobresaltó, pero su esposa María quedó aterrorizada ante tal acontecimiento. Estaba convencida de que el doble de su marido era un mal presagio, una señal segura de que su esposo moriría. Desgraciadamente, semanas después de lo ocurrido, sería asesinado en el Teatro Ford. Posición 3. George Tryon. El 22 de junio de 1893 no fue un buen día para este vicealmirante. Él estaba al mando de dos naves marítimas en la costa de Siria, cuando dio la orden para que los barcos giraran uno hacia el otro. Esta maniobra naval resultó ser un error de aficionados, debido a que se estrellaron causando una gran explosión. Como resultado, el vicealmirante murió junto con otros 357 hombres. Al mismo tiempo, la esposa del marinero estaba realizando una lujosa fiesta para sus amigos en su casa de Londres. De pronto, ante la sorpresa de los invitados, George Tryon apareció en la fiesta. Silenciosamente, caminó por una escalera, atravesó la sala, abrió la puerta de la terraza, y en ese preciso instante desapareció. Estaba vestido con el uniforme completo, como si él estuviera a bordo de su barco. Posición 2. Guy de Maupassant. Fue un escritor francés, conocido por lo que es quizás la experiencia doppelganger más íntima de la historia. Hacia el final de su vida, se dice que interactuó regularmente con su doble. Este gemelo misterioso no solo habló con él, sino que le dictó un cuento bastante aterrador. La historia se trataba de un hombre cuya cordura se consume lentamente por un espíritu maligno que lo utiliza como anfitrión. Como si el relato hiciera eco en su vida real, la salud mental de Maupassant empezó a deteriorarse poco después de terminar la novela, ya que él murió en un manicomio solo un año después de este acontecimiento. Posición 1. Emilie Sage. Era una excelente maestra, pero por alguna razón ella seguía moviéndose de un trabajo a otro. En 16 años se había cambiado 19 veces de empleo. En 1845, la escuela se enteró del porqué. Emily fue el centro de algunos fenómenos doppelganger más impactantes y documentados de la historia. Su gemela espectral fue vista por primera vez durante una clase, y como 15 estudiantes fueron testigos de la aparición que se encontraba al lado de la profesora. Al principio, aparecía en un aula llena de estudiantes, y en otras ocasiones fue vista sentada tranquilamente en la silla de la educadora mientras Emily se encontraba en el jardín. Ante esto, la directora no tuvo más remedio que despedir a esta desafortunada maestra. Espero te haya gustado mi vídeo. Gracias.